Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Espero se encuentren todos muy bien. Hoy continuamos con los diálogos de Platón. Espero que lo disfruten y muchas gracias a todos los que apoyan el canal. Comencemos. Lisis o de la amistad. En este diálogo intervienen varios personajes, los cuales son Sócrates, Hipótales, Tesipo, Menexenes y Lisis. Sócrates dice: Iba de la academia al liceo por el camino de las afueras, a lo largo de las murallas, cuando al llegar cerca de la puerta pequeña que se encuentra en el origen del Pánopo, encontré a Hipótales, hijo de Hierónimo, y a Tesipo, del pueblo de Peanie, en medio de un grupo numeroso de jóvenes. Hipótales, que me había visto venir, me dijo: ¿A dónde vas, Sócrates, y de dónde vienes? Vengo derecho, le dije, de la academia al liceo. ¿No puedes venir con nosotros?, dijo, ¿y desistir de tu proyecto? La cosa, sin embargo, vale la pena. ¿A dónde y con quién quieres que vaya?, le respondí. Aquí, dijo, designándome frente a la muralla un recinto, cuya puerta estaba abierta. Allá vamos gran número de jóvenes escogidos para entregarnos a varios ejercicios. Pero, ¿qué recinto es ese y de qué ejercicios me hablas? Es una palestra, me respondió, en un edificio recién construido donde nos ejercitamos la mayor parte del tiempo pronunciando discursos en los que tendríamos placer que tomaras parte. Muy bien, le dije, pero ¿quién es el maestro? Es uno de tus amigos y de tus partidarios, dijo. Es Micos. Por Zeus, no es un necio, es un hábil sofista. Y bien, ¿quieres seguirme y ver la gente que está allí dentro? Sí, pero quisiera saber lo que allí tengo de hacer, y cuál es el joven más hermoso de los que allí se encuentran. Cada uno de nosotros, Sócrates, tiene su gusto, me dijo. Pero tú, Hipótales, dime, ¿cuál es tu inclinación? Entonces él se ruborizó. Hipótales, hijo de Hierónimo, le dije, no tengo necesidad de que me digas si amas o no amas. Me consta no solo que tú amas, sino también que has llevado muy adelante tus amores. Es cierto que en todas las demás cosas soy un hombre inútil y nulo, pero el Dios me ha hecho gracia de un don particular, que es el de conocer a primer golpe de vista el que ama y el que es amado. Al oír estas palabras se ruborizó mucho más. Vaya una cosa singular, Hipótales, dijo Tesipo. Te ruborizas delante de Sócrates, y tienes reparo en descubrir el nombre que quieres saber, cuando por poco tiempo que permanezca cerca de ti, se fastidiará hasta la saciedad de oírtelo repetir. Sí, Sócrates, nos tiene llenos y hasta ensordecidos con el nombre de Lisis, y sobre todo cuando se excede algo en la bebida, se nos figura, al despertar al día siguiente, estar oyendo el nombre de Lisis. Y todavía es disimulable cuando sólo lo hace en prosa de la conversación, pero no se limita a esto, sino que nos inunda con sus piezas en verso, y lo intolerable es oírlo cantar en loor de su querido con una voz admirable. Sin embargo, nos precisa a escucharle. Y ahora viene ruborizándose al oír tus preguntas. Ese Lisis, le dije, es muy joven a mi entender. Supongo esto porque al nombrarlo tú no he podido recordarlo. En efecto, solo se le conoce con el nombre de su padre, que todos saben quién es,
Pero debes conocerlo de vista, porque para esto basta haberlo visto una vez. Dime, ¿de quién es hijo? Es el hijo mayor de Demócrates, del pueblo de Exonea. Tus amores, Hipótales, son nobles y te honran en todos conceptos. Pero explícate ahora cómo lo hacías delante de tus camaradas, porque quiero saber si conoces el lenguaje que conviene tener sobre amores delante de la persona que se ama, ya estando solos, ya estando delante de otras personas. Sócrates, me dijo, ¿crees todo lo que te ha referido Tesipo? ¿Quieres decir que no amas al que has citado? No, dijo, pero no he hecho versos ni escrito nada sobre mis amores. Ha perdido el buen sentido, dijo Tesipo, divaga y está fuera de sí. Hipótales, le dije, no tengo deseos de oír tus cánticos ni tus versos, si realmente los has compuesto para ese joven, pero sí querría saber el sentido en que están, para asegurarme de tus disposiciones respecto a la persona amada. Tesipo te lo dirá mejor, respondió, porque debes saberlos perfectamente, puesto que dice tener aturdidos ya los oídos con la historia de mis amores. Sí, por los dioses, exclamó Tesipo, lo sé perfectamente, y es cosa sumamente graciosa. Hipótales es el amante más atento y más preocupado del mundo, y sin embargo nada dice de sus amores que otro joven no pueda decir tan bien como él. Esto es muy singular. Él nos canta y nos repite todo lo que se repite y se canta en la ciudad sobre Demócrates y sobre Lisis, abuelo suyo, y sobre todos sus antepasados, sus riquezas, sus corceles, sus victorias en Delfos, en el Istmo, en Nemea, en la carrera de los carros y carrera de caballos, y otras historias más viejas aún. Últimamente Sócrates nos cantó una pieza sobre la hospitalidad que Heracles había merecido a uno de los abuelos de Lisis, pariente del mismo Heracles, y que había nacido de Zeus y de la hija del que fundó el barrio de Exonea. Leyendas referidas por todas las viejas, que él rebusca, canta, y nos obliga a que se las escuchemos. Hipótales, dije yo entonces, vaya una cosa singular, ¿compones y cantas tu propio elogio antes de haber vencido? Pero, Sócrates, no es para mí lo que compongo y lo que canto. Por lo menos, le respondí yo, tú no lo crees. ¿Qué quiere decir eso, Sócrates? Es, le dije, que si eres dichoso con tales amores, tus versos y tus cantos redundarán en honor tuyo, es decir, en alabanza del amante que haya tenido la fortuna de conseguir tan gran victoria. Pero si la persona que amas te abandona, cuantas más alabanzas le hayas prodigado, cuanto más hayas celebrado sus grandes y bellas cualidades, tanto más quedarás en ridículo, porque todo ello ha sido inútil. Un amante más prudente, querido mío, no celebraría sus amores antes de haber conseguido la victoria, desconfiando del porvenir, tanto más cuanto que los jóvenes hermosos, cuando se les alaba y se les ensalza, se llenan de presunción y de vanidad. ¿No piensas tú así? Sí, verdaderamente, dijo. Y cuanto más presuntuosos son, ¿no son más difíciles de atraer? Es cierto. ¿Qué juicio formarías de un cazador que espantase la caza, imposibilitándose así de cogerla? Es evidente que sería un loco. Sería muy mala política, en vez de atraer a la persona que se ama, espantarla con palabras y canciones.
¿Qué dices a esto? Que esa es mi opinión. Procura, pues, Hipótales, no exponerte a semejante desgracia con toda tu poesía. No creo que tengas por buen poeta a aquel que sólo hubiera conseguido con sus versos perjudicarse a sí mismo. No, por Zeus, exclamó. Esa sería una gran locura. Por otra parte, Sócrates, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, y si tienes algún otro consejo que darme, lo tomaré con gusto, cual conviene a un hombre que se propone hablar y obrar para salir airoso en sus amores. Eso no es difícil, le respondí. Pero si pudieras conseguir que tu querido Lisis conversara conmigo, quizá podría darte un ejemplo de la clase de conversación que deberías tener con él, en lugar de esas piezas y esos himnos que dicen que le diriges. Nada más fácil. No tienes más que entrar allí con Tesipo, sentarte y ponerte a conversar. Y como se celebra hoy la fiesta de Hermes... Pie de página. Hermes presidía a las palestras, escuelas públicas de educación y de instrucción, como el dios de la ciencia. Continuamos. Y los jóvenes y los adultos se reúnen todos en ese sitio. No dejará Lisis de acercarse a ti. Si no, Lisis está muy ligado con Tesipo por medio de su primo Menexenes, que es su compañero favorito, y si de suyo no lo hace, Menexenes lo llamará. Corriente, dije yo, y en el acto entré en la palestra con Tesipo, entrando todos los demás detrás de nosotros. Cuando llegamos, la función había terminado y encontramos allí a los jóvenes que habían asistido al sacrificio. Pie de página. La ley prohibía, antes de los sacrificios en el lugar de los mismos, la mezcla de los muy jóvenes con los jóvenes y los hombres ya hechos. Por esta razón, Sócrates se detiene en el vestíbulo. Continuamos. Todos con trajes de fiesta y jugando con huesecillos. Los más estaban entregados a sus juegos en el atrio exterior. Unos jugaban a pares y nones en un rincón del cuarto del vestuario, con gran número de huesecillos que sacaban de unos cestos, y otros, manteniéndose en pie alrededor de ellos, hacían el papel de espectadores. Entre los primeros estaba Lisis, de pie, en medio de jóvenes de todas edades, con su corona en la cabeza, y dejaba ver en su semblante la belleza asociada a cierto aire de virtud. Nosotros fuimos a colocarnos frente a aquel punto, donde había algunos asientos, y nos pusimos a hablar unos con otros. Lisis, volviendo la cabeza, dirigía muchas veces sus miradas hacia nosotros, y era evidente que deseaba aproximarse, pero por timidez no se atrevía a hacerlo solo. Cuando Menexenes entró, retozando, desde el atrio al local donde nosotros estábamos, y viéndome a Tesipo y a mí, se aproximó para sentarse con nosotros. Lisis, conociendo su intención, lo siguió y se colocó a su lado, y los demás concurrieron igualmente. Hipótales, advirtiendo entonces que el grupo en torno nuestro engrosaba, vino a su vez a ocultarse detrás de los otros, puesto de pie y colocado de manera que no pudiese ser visto por Lisis, por temor de serle importuno. En esta actitud escuchó nuestra conversación. Me dirigí a Menexenes y le dije: «Hijo de Demofón, ¿cuál de ustedes dos es de más edad?» «No estamos de acuerdo en este punto», dijo. «¿Disputan también acerca de cuál es el más noble?» «Sí, ciertamente». ¿También disputarán sobre cuál es el más hermoso?» Ambos se echaron a reír. «No les preguntaré», repliqué yo.
¿Cuál de los dos es más rico? Porque son amigos, ¿no es así? Sí, dijeron ambos. Y entre amigos se dice que todos los bienes son comunes, de suerte que no hay ninguna diferencia entre ustedes, si realmente son amigos, como dicen. Acto continuo iba a preguntarle cuál era el más justo y el más sabio, pero llegó uno que obligó a Menexenes a marcharse, so pretexto de que el maestro de palestra lo llamaba, pero creo que estaba encargado de la vigilancia del sacrificio. Luego que se retiró Menexenes me dirigí a Lisis. Dime, Lisis, tu padre y tu madre te quieren mucho, ¿no es así? Mucho, me dijo. Por consiguiente, querrán hacerte lo más feliz del mundo. ¿Puede ser otra cosa? ¿Y consideras dichoso al que es esclavo y no es libre de hacer lo que quiere? No, por Zeus, no es dichoso. Entonces, tu padre y tu madre, si te aman verdaderamente y quieren tu felicidad, deben hacer los mayores esfuerzos para hacerte dichoso. Es claro. ¿Te dejan, pues, hacer todo lo que quieres sin regañarte nunca, ni impedir obrar a tu capricho? Por Zeus, sucede todo lo contrario. Me impiden hacer muchas cosas, Sócrates. ¿Cómo así? ¿Quieren que seas dichoso y te impiden hacer tu voluntad? Dime, si quisieras montar en uno de los carros de tu padre y tomar las riendas cuando haya alguna lucha, ¿te lo permitiría tu padre o te lo prohibiría? Ciertamente que no me lo permitiría. ¿Y a quién lo encomienda? Hay un conductor que recibe por esto un salario de mi padre. ¿Qué dices? ¿Permite a un mercenario mejor que a ti hacer lo que quiere de los caballos y además le da un salario? ¿Por qué no? Dijo. Pero ¿se te permite conducir la yunta de mulas y castigarlas con el látigo cuando te acomode? ¿Cómo quieres que se me permita eso? Entonces nadie puede castigarlas. Sí, verdaderamente, dijo. El mulatero puede hacerlo. ¿Es libre o esclavo? Esclavo. Tus padres, a lo que veo, hacen más caso de un esclavo que de ti, que eres su hijo, puesto que le confían con preferencia a ti lo que les pertenece, y le permiten hacer lo que quiere en el acto mismo que te lo prohíben a ti. Pero dime aún, ¿te dejan en libertad de conducirte por ti mismo? ¿Cómo me lo habían de permitir? Pues, ¿quién te guía? Mi pedagogo, que aquí está. ¿Es esclavo? Sí, y propiedad nuestra. Vaya una cosa singular, dije yo. Ser libre y verse gobernado por un esclavo. ¿Qué hace tu pedagogo para gobernarte? Me lleva a casa del maestro. ¿Y tus maestros mandan sobre ti igualmente? Sí, y mucho. Vaya un hombre rodeado de maestros y pedagogos, por la voluntad de su padre. Pero cuando vuelves a casa y estás cerca de tu madre, ¿te deja ésta hacer lo que quieres para que seas dichoso? Por ejemplo, ¿te deja revolver la lana y tocar el telar mientras ella teje? ¿O antes bien te prohíbe tocar la lanzadera, el peine y los demás instrumentos de trabajo? Lisis, echándose a reír. ¡Ja! Por Zeus, Sócrates, me dijo. No solo me lo prohíbe, sino que me pega en los dedos si llego a tocar. Por Heracles, exclamé yo.
¿Has hecho alguna ofensa a tu padre o a tu madre? No, por Zeus. No los he ofendido en nada, me respondió. Pues, ¿de dónde nace que te impidan ser dichoso y hacer lo que quieras, obligándote todos los instantes del día a ser obediente, y para decirlo de una vez, a reducirte a la condición de no hacer nada por tu voluntad, puesto que de todas estas riquezas ninguna está a tu disposición, como que todo el mundo las administra excepto tú, y tu cuerpo mismo, a pesar de ser tan hermoso, no te presta ningún uso, toda vez que otro, distinto que tú, lo cuida y lo gobierna? En definitiva, tú, Lisis, no haces ni diriges nada a tu voluntad. Respondió, porque aún no tengo la edad, Sócrates. Mira, hijo de Demócrates, que acaso la edad no sea la verdadera razón, porque hay cosas tan importantes como las que hemos referido, que a mi parecer tus padres te dejarán ejecutar sin reparar en tus pocos años. Por ejemplo, cuando quieran que se les lea o se les escriba alguna cosa, es seguro que serás tú el primero a quien se dirijan en casa, ¿no es así? Sí, respondió. Y cuando escribes, ¿no eres libre de trazar esta letra la primera y aquella la segunda y leerlas enseguida en el mismo orden? Asimismo, cuando coges la lira, ¿te impiden tus padres aflojar o apretar las cuerdas que quieres puntear o tocar con el plectro? No. ¿Por qué razón te permiten unas cosas y te prohíben otras, según hemos dicho? Sin duda porque unas cosas las sé y otras no las sé. Bien, excelente joven. Luego, no es la edad la que espera tu padre para permitirte hacer todas las cosas, porque el día que te crea más hábil que él, ese día te confiará todos sus bienes y hasta su persona. Así lo pienso, dijo. Bien, pero dime, ¿tu vecino no hará contigo lo mismo que tu padre, y no crees que te entregará su casa para gobernarla, más bien que para administrarla el día en que te crea más hábil que él? Creo que me la confiaría. Y los atenienses, a su vez, ¿no te confiarán sus negocios en el momento en que te crean más experimentado? Sí, ciertamente. Por Zeus, repuse yo, ¿qué haría el gran rey de Asia, entre su hijo mayor y nosotros? ¿A quién confiaría el cuidado de dar sazón a los distintos platos de su mesa si le probásemos que nosotros somos más entendidos que su hijo en la preparación de condimentos? A nosotros, evidentemente. Más aún, no permitiría que su hijo se mezclara en nada, y a nosotros nos dejaría obrar, aun cuando quisiéramos echar la sal a puñados. Sin duda alguna. Dime más, si su hijo tuviese malos los ojos, ¿le permitiría tocarlos con sus manos sabiendo que no entiende nada de medicina, o se lo impediría? Se lo impediría. Pero si nos tuviese a nosotros por buenos médicos, ¿no nos dejaría obrar, aun cuando quisiéramos llenar de ceniza los ojos del hijo, confiando en nuestra habilidad? Tienes razón. ¿Y no sucedería lo mismo en cuantas ocasiones parezcamos nosotros más hábiles que su hijo? Necesariamente, Sócrates. Ya ves lo que sobre esto pasa, mi querido Lisis. En las cosas en que nos hemos hecho hábiles se fía de nosotros todo el mundo. Los helenos, los bárbaros, los hombres, las mujeres, y nadie nos impide obrar como mejor nos parezca. Y no solo nos gobernamos a nosotros mismos, sino que gobernamos a los demás
y guardamos a la vez el uso y el provecho de todo lo que les pertenece. Pero en las cosas en que no tenemos ninguna experiencia, nadie querrá dejarse conducir a nuestro gusto. No habrá uno que no ponga obstáculos, y no solo los extraños, sino también nuestro padre, nuestra madre, y cualquier otro pariente más próximo si pudiese haberlo. Seremos esclavos de los demás. Y nuestros propios bienes no serán nuestros, puesto que no nos serán de ninguna utilidad. ¿Me concedes todo esto? Sí. ¿Amaremos y seremos amados con relación a las cosas en que no podamos ser de alguna utilidad? No, dijo. Así que tu padre no te amará respecto a las cosas en que no le seas útil. Y lo mismo sucederá con todos los hombres, los unos respecto que los otros. Yo lo creo así. Si te haces hábil, querido mío, todo el mundo te amará, todo el mundo se unirá a ti por cariño, porque serás un hombre útil y bueno. Si no, no tendrás un amigo, ni tu padre, ni tu madre, ni tus parientes, ni ningún hombre te amará. Y dime, ¿es posible ser orgulloso cuando no se sabe nada, Lisis? Eso no puede ser. Y si tienes necesidad de un maestro, es prueba que no sabes mucho. Sí. Por consiguiente, tú no eres orgulloso, puesto que no eres un sabio. No, por Zeus, respondió. No creo serlo. En este momento dirigí una mirada a Hipótales, y poco faltó para darle cara, porque vino a mi mente la idea de decirle, «He aquí, Hipótales, como conviene hablar a la persona que se ama. He aquí cómo es bueno enseñarle modestia y humildad en vez de corromperle, como tú haces con tus adulaciones». Pero viéndole muy inquieto y muy turbado por nuestra conversación, recordé que se había puesto detrás de los demás para ocultarse de Lisis. Contuve pues mi lengua y guardé mis reflexiones. Menexenes volvió y tomó asiento junto a Lisis. Entonces éste, con su gracia infantil, y sin darse cuenta Menexenes, me dijo por lo bajo: Sócrates, repite ahora delante de Menexenes todo lo que acabas de decirme. Tú mismo se lo dirás, Lisis, porque me has prestado mucha atención. Mucha, en efecto. Trata de recordar nuestra conversación para repetírsela, y si se te ha olvidado algo me lo preguntarás la primera vez que nos veamos. No dejaré de hacerlo, Sócrates, y vive persuadido de ello. Pero pregunta por lo menos a Menexenes sobre cualquier otro objeto, porque querría no dejar de escucharte hasta la hora de volver a casa. Corriente, puesto que lo exiges, pero es preciso que estés dispuesto a venir en mi auxilio. Si Menexenes me hace objeciones, porque ya sabes que es un gran disputador. Sí, por Zeus, es muy disputador, y por eso mismo deseo que hables con él. Para que sea yo materia de risa, ¿no es así? No, por Zeus, sino para que lo escarmientes. La cosa no es tan fácil, porque Menexenes es un hombre terrible, es un verdadero discípulo de Tesipo, y el mismo Tesipo, ¿no ves que está cerca de ti? No le hagas caso de nada y razona con Menexenes, yo te lo suplico. Razonemos, también yo lo quiero. Como cuchicheábamos entre nosotros, Tesipo dijo: ¿Por qué hablan bajo y no nos hacen partícipes de la conversación? Todo lo contrario, se les va a dar parte, porque hay una cosa que Lisis no comprende, y sobre la que quiere que yo interrogue a Menexenes,
que la entenderá mejor, según dice. ¿Por qué no preguntarle? Es lo que voy a hacer. Menexenes, dije yo entonces, responde, te lo suplico, a la pregunta que voy a hacer. Hay una cosa que yo deseo desde mi infancia, así como cada hombre tiene sus caprichos. Uno quiere tener caballos, otro perros, otro oro, otro honores. Para mí todo esto es indiferente, y no conozco cosa más envidiable en el mundo que tener amigos, y querría más tener un buen amigo que la mejor codorniz. Pie de página. Los combates de gallos y codornices eran un espectáculo por el que tenían mucha pasión los atenienses. Continuamos. El mejor gallo y lo que es más por Zeus, el más hermoso caballo y el más precioso perro del mundo, sí, por el can, yo preferiría un amigo a todo el oro de Darío, y a Darío mismo. Tan apetecible y tan digna me parece la amistad. Y me llama la atención una cosa, y es que, siendo Lisis y tú tan jóvenes, hayan tenido la fortuna de adquirir tan pronto un bien tan grande. Tú, Menexenes, inspirando a Lisis un afecto tan vivo y tan precoz, y tú, Lisis, que a tu vez has sabido conquistar a Menexenes. Con respecto a mí, estoy tan distante de tal fortuna que ni sé cómo un hombre se hace amigo de otro hombre. Aquí tienes la razón porque te lo pregunto, y te lo pregunto a ti, que tienes que saberlo. Dime pues, Menexenes, cuando un hombre ama a otro, ¿cuál de los dos se hace amigo de otro? ¿El que ama se hace amigo de la persona amada, o la persona amada se hace amigo del que ama? ¿O no hay entre ellos ninguna diferencia? Ninguna a mis ojos, respondió. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Ambos son amigos cuando solo el uno de ellos ama al otro? Sí, a mi parecer. Pero ¿no puede suceder que el hombre que ama a otro no sea correspondido? Verdaderamente sí. Y asimismo que sea aborrecido, como se cuentan aquellos amantes que se creen aborrecidos por las personas que aman. Entre los más apasionados, ¿cuántos hay que no se creen correspondidos, y cuántos que se creen aborrecidos por esos mismos? ¿No es verdad? Dime. Es muy cierto, dijo. En este caso el uno ama y el otro es amado. Sí. Y bien, ¿cuál de los dos es el amigo? ¿Es el hombre que ama a otro, sea o no correspondido, y si cabe aborrecido? ¿O es el hombre que es amado? ¿O bien no es ni uno ni el otro, puesto que no se aman ambos recíprocamente? Ni el uno ni el otro, a mi parecer. Pero entonces sentamos una opinión diametralmente opuesta a la precedente, porque después de haber sostenido que si uno de los dos amase al otro, ambos serán amigos, decimos ahora que no hay amigos allí donde la amistad no es recíproca. En efecto, estamos a punto de contradecirnos. Así, aquel que no corresponde o no paga amistad con amistad no es amigo de la persona que le ama. Así parece. Por consiguiente, ¿no son amigos de los caballos aquellos que no se ven correspondidos por los caballos, como no lo son de las codornices, ni de los perros, ni del vino, ni de la gimnasia, ni tampoco de la sabiduría, a menos que la sabiduría no les corresponda con su amor? Y así, aunque cada uno de ellos ame todas estas cosas, no por eso es su amigo. Pero entonces falta a la verdad el poeta que ha dicho:
Dichoso aquel que tiene por amigos sus hijos, caballos ligeros para las carreras, perros para la caza y un hospedaje en países lejanos. Pie de página. Son los versos de Solón de que Sócrates abusa con intención, extendiendo a los caballos, a los perros y al huésped la palabra amigo, que en la frase sólo se aplica a los hijos. Continuamos. No me parece que se equivoque. Es decir, que tú tienes por verdadero lo que dice. Sí. En este caso, Menexenes, el que es amado es el amigo del que le ama, sea que le corresponda o que le aborrezca. Como los niños que no advierten ningún género de afección, y si cabe, aborrecen a sus padres cuando se les corrige, y que en ningún momento están más predispuestos en contra de éstos que cuando les manifiestan estos mismos mayor cariño. Esa es también mi opinión. Luego, el amigo no es aquel que ama, sino el que es amado. Así parece. Por este principio es enemigo aquel que aborrece, y no aquel que es aborrecido. Así parece. En este concepto muchos son amados por sus enemigos y aborrecidos por sus amigos, puesto que el amigo es aquel que es amado y no aquel que ama. Pero parece increíble, Menexenes, o más bien imposible que uno sea amigo de su enemigo y enemigo de su amigo. Eso es cierto, Sócrates. Si esto es imposible, ¿el que ama es naturalmente amigo del que es amado? Así parece. ¿Y el que aborrece es enemigo del que es aborrecido? Necesariamente. Henos aquí otra vez con la opinión que manifestamos antes, que muchos son amigos de los que no son sus amigos, y muchas veces de sus enemigos, cuando aman a quien no los ama o los aborrece. Además, muchas veces somos enemigos de gentes que no son enemigos nuestros, y que quizás son nuestros amigos, como cuando aborrecemos a quien no nos aborrece, y quizá nos ama. Eso es probable. Si el amigo no es el que ama, ni lo es el que es amado, ni tampoco el hombre que a la vez ama y es amado, ¿qué es lo que debemos deducir de aquí? ¿Existen entre los hombres otras relaciones de las que pueda deducirse la amistad? Yo, Sócrates, no veo ninguna. Quizá, Menexenes, al comenzar nuestra indagación tomamos mal camino. Así es, Sócrates, exclamó Lisis, ruborizándose al pronunciar esta palabra que me pareció habérsele escapado a efecto de la mucha atención que prestaba a lo que estábamos diciendo, y que se advertía claramente en su semblante. Queriendo pues dar alguna tregua a Menexenes, encantado como estaba yo del deseo de instruirse que manifestaba Lisis, emprendí con éste la conversación. Lisis, le dije, creo que tienes razón, y que si hubiéramos dirigido mejor nuestra indagación no nos habríamos extraviado, como ha sucedido. Dejemos pues este camino, porque para mí una indagación se parece a una especie de camino. Vale más volver al que los poetas nos han abierto, porque éstos, hasta cierto punto, son nuestros padres y nuestros guías en cuanto a sabiduría. Quizá no han hablado a la ligera cuando han dicho con motivo de la amistad que es Dios mismo el que hace los amigos y que atrae los unos hacia los otros. He aquí poco más o menos a mi entender cómo se explica.
Un Dios conduce el semejante hacia su semejante. Pie de página. Versos y doctrina de Empédocles, véase a Diógenes Laercio, 876. Continuamos. Y se lo hace conocer. ¿No oíste nunca este dicho vulgar? No, dijo. Pero no ignoras la opinión de los sabios, que han dicho en los mismos términos poco más o menos que es de toda necesidad que lo semejante sea amigo de lo semejante. Probablemente son los mismos que han escrito y razonado sobre la naturaleza y sobre el universo. Tienes razón, respondió. Pero dime, ¿han dicho la verdad? Quizá la mitad de la verdad y quizás la verdad toda entera, respondí a mi vez. Pero nosotros no la comprendemos. El hombre malo se nos figura que es enemigo de otro hombre malo, y es tanto más malo cuanto más se traten y se aproximen, porque encuentra más facilidad de causarle daño. Es imposible que los seres dañinos y los que están expuestos a sus tiros puedan jamás hacerse amigos. ¿Es esta tu opinión? Sí, verdaderamente. He aquí ya que la mitad de lo que dicen esos sabios es una falsedad, porque el hombre malo es semejante al hombre malo. Eso es cierto. Pero quizá han querido decir que sólo los hombres de bien son semejantes a los hombres de bien, y son amigos entre sí, mientras que los malos, como se ha pretendido también, no se parecen en manera alguna ni entre ellos ni en sí mismos, porque son mudables y variables. En este caso no puede sorprender que lo que es diferente de sí mismo no se parezca nunca a nada, ni sea amigo de nada. He aquí lo que yo creo. ¿Y tú? Yo lo mismo. Por lo tanto, mi querido amigo, esto es probablemente lo que significan estas palabras, que lo semejante es amigo de lo semejante, que equivale a decir que sólo el bueno es amigo del bueno, y que el malo es incapaz de una amistad verdadera, ni con el hombre de bien ni con otro malo. ¿Me concedes esto? Lo concedió. Ahora ya sabemos quiénes son los verdaderos amigos, porque de este razonamiento resulta que los verdaderos amigos son los hombres de bien. Ese es mi dictamen, respondió. Y el mío, repliqué yo, pero encuentro sin embargo alguna dificultad. Veamos pues, por Zeus, y comprobemos mis sospechas. Lo semejante es el amigo de lo semejante, en tanto que es semejante, y que a título de tal le es útil. O más bien, examinemos la cosa desde otro punto de vista. Lo semejante ofrece a su semejante alguna ventaja que no pueda sacar de sí mismo, o causarle daño que no pueda de suyo experimentar. O de otra manera, ¿lo semejante puede esperar de su semejante alguna cosa que no pueda esperar igualmente de sí mismo? Si así es, ¿para qué seres semejantes han de aproximarse el uno al otro, no debiendo sacar de ello ninguna utilidad? ¿Es esto posible? No, es imposible. ¿Y el hombre que no habrá necesidad de buscar será nunca un amigo? De ninguna manera. Pero si el semejante no puede ser amigo del semejante, quizá el bueno será amigo del bueno, no en tanto que semejante, sino en tanto que bueno. Quizá. Sí,
Pero ¿el bueno no se basta a sí mismo en tanto que bueno? Sin duda. ¿Y el que se basta a sí mismo tiene necesidad de ningún otro? No. No teniendo necesidad de nadie, no buscará a nadie. En efecto. Si no busca a nadie, no amará a nadie. No, ciertamente. Y si no ama a nadie, él mismo no será amado. No lo creo. ¿Cómo los buenos pueden ser amigos de los buenos cuando están los unos separados de los otros? No se desean mutuamente, puesto que se bastan a sí mismos, y que estando los unos inmediatos a los otros no se sirven para nada recíprocamente. ¿Cuál es el medio de que tales gentes se puedan estimar entre sí? Imposible, dijo. Pero si no se estiman, no serán amigos. Dices verdad. Mira, Lisis, el chasco que nos hemos llevado. ¿No ves ahora que nuestro engaño ha sido completo? Pues, ¿cómo? He oído en una ocasión ciertas palabras que ahora recuerdo, y son que lo semejante es lo más hostil posible de lo semejante, y los hombres de bien los más hostiles de los hombres de bien. El que me lo decía tomaba por testigo a Hesiodo, y citaba este verso: el alfarero es por envidia enemigo del alfarero, el cantor del cantor, el pobre del pobre. Pie de página. Las obras y los días. Verso 25. Continuamos. Y añadía que en todas las cosas los seres que se parecen más son los más envidiosos, los más rencorosos y los más hostiles entre sí, mientras que los que más se diferencian son necesariamente más amigos. El pobre lo es del rico, el débil del fuerte, a causa de los socorros que esperan, como lo es el enfermo del médico. El ignorante por la misma razón busca y ama al sabio. La misma persona sostenía su tesis con abundancia de razones, diciendo que tan distante está que lo semejante sea amigo de lo semejante, que sucede todo lo contrario, puesto que todo ser desea no el ser que se le parece, sino el que es opuesto a su naturaleza. Así, lo seco es amigo de lo húmedo, lo frío de lo caliente, lo amargo de lo dulce, lo agudo de lo obtuso, lo vacío de lo lleno de lo vacío, y así de todo lo demás, porque lo contrario ofrece un alimento a su contrario, mientras que lo semejante nada puede aprovechar de lo semejante. Pie de página. Esta era la opinión de Heráclito. Véase Diógenes Laercio 918. Continuamos. Y esto lo sostenían con mucha soltura y en lenguaje agradable. ¿Qué juicio forman ustedes dos? Para mí la tesis tiene cierto aire de exactitud. Diremos absolutamente que lo contrario es amigo de lo contrario. Sí. También yo lo digo, Menexenes, pero ¿no tienes esta opinión por muy singular? ¿Y no ves levantarse contra nosotros sobre la marcha a estos adversarios ardorosos y hábiles que van a preguntarnos si la amistad es lo más contrario posible al aborrecimiento? ¿Qué les responderemos? ¿No nos veremos forzados a confesar que tienen razón? Necesariamente. Nos dirían entonces: ¿es cierto que el odio es amigo de la amistad? ¿O la amistad amiga del odio? Ni lo uno ni lo otro.
¿Y el justo es amigo del injusto, el moderado del inmoderado, el bueno del malo? Yo no lo creo. Me parece, sin embargo, que si la desemejanza engendrara la amistad, estas cosas contrarias deberían ser amigas. Necesariamente. Por consiguiente, lo semejante no es el amigo de lo semejante, ni lo contrario, el amigo de lo contrario. No es posible. Pasemos a otro punto, puesto que la amistad no se encuentra en ninguno de los principios que acabamos de examinar. Veamos si lo que no es bueno ni malo podría ser por casualidad el amigo de lo que es bueno. ¿Qué quieres decir con eso? Por Zeus, yo ya no sé qué decir, porque experimento una especie de vértigo al ver la incertidumbre de nuestros razonamientos. Creo ver también, conforme al antiguo adagio, que la amistad reside quizá en la belleza. Pie de página. Lo que es bello es amado, lo que no es bello no es amado. Teognis, verso 13. Continuamos. Pero nuestro objeto es como los fantasmas delicados, ligeros e incoercibles, y he aquí por qué tenemos tanta dificultad en deslindarle. En fin, digo que lo bueno es bello. ¿Y tú qué piensas? Yo lo creo también. Asimismo digo por adivinación que lo que no es ni bueno ni malo es amigo de lo bueno y de lo bello. Escucha ahora sobre qué fundo mis conjeturas. Me parece que existen 3 géneros: lo bueno, de una parte, después lo malo, y por último lo que no es ni bueno ni malo. ¿Qué te parece? Estoy conforme. Igualmente me parece, después de nuestras precedentes indagaciones, que lo bueno no puede ser amigo de lo bueno, ni lo malo de lo malo, ni lo bueno de lo malo. Resta, pues, para que la amistad sea posible entre 2 géneros, que lo que no es ni bueno ni malo sea el amigo de lo bueno, o de una cosa que se le aproxime, porque con respecto a lo malo no puede nunca excitar la amistad. Eso es cierto. Lo semejante, como ya lo hemos dicho, no puede ser tampoco el amigo de lo semejante, ¿no es así? Sí. Y lo que no es ni bueno ni malo no amará lo que se le parece. No es posible. Luego, lo que no es ni bueno ni malo no puede amar más que lo bueno. Necesariamente, a mi parecer. Veamos ahora, mis queridos amigos, dije yo, si este razonamiento nos conduce al término que deseamos. Fijémonos, por ejemplo, en el cuerpo. Cuando está sano, no tiene ninguna necesidad de medicina, porque se basta a sí mismo. Y el hombre sano jamás amará al médico, sino en razón de su salud. ¿No es así? Jamás. Yo creo que es el enfermo el que ama al médico a causa de la enfermedad. Sin duda. Pero la enfermedad es un mal, mientras que la medicina es un bien muy útil. Sí. En cuanto al cuerpo, como cuerpo no es ni malo ni bueno. No. Y a causa de la enfermedad, ¿el cuerpo está obligado a buscar y amar la medicina? Evidentemente. Luego, lo que no es ni malo ni bueno, es amigo de lo que es bueno, a causa de la presencia del mal. Así me lo parece. Pero evidentemente, si es amigo de lo bueno, es antes que la presencia del mal le haya hecho malo, porque si el cuerpo estuviese malo, jamás desearía ni amaría lo bueno, por la imposibilidad reconocida ya por nosotros
de que lo malo pueda ser amigo de lo bueno. En efecto, eso es imposible. Fijen bien la atención en lo que voy a decir. Digo que ciertas cosas son las mismas que lo que se encuentra en ellas, y otras cosas no. Por ejemplo, si se quiere teñir de este o de aquel color un objeto cualquiera, digo que el color se encontrará con el objeto. Ciertamente. Pero en este caso el objeto colorado será el mismo en cuanto al color de lo que es en sí mismo. No te entiendo, dijo. Veamos, le respondí. Otra explicación. Si se tiñeran de albayalde tus cabellos naturalmente rubios, ¿serían blancos en realidad o en apariencia? En apariencia. Sin embargo, ¿la blancura se encontraría en los cabellos? Sí. Y no por esto serían blancos, de suerte que en este caso, a pesar de la blancura que se encuentra en ellos, tus cabellos no son ni blancos ni negros. Eso es cierto. Pero, amigo mío, cuando la vejez les haya hecho tomar este mismo color, ¿no será de hecho semejante a lo que se encontrara en ellos, es decir, verdaderamente blancos por la presencia de la blancura? No puede ser de otra manera. He aquí ahora la cuestión que te propongo. Cuando una cosa se encuentra con otra, ¿se hace la misma que esta otra? ¿Sucede esto cuando se la une de una cierta manera y no cuando se le une de una manera diferente? Esto ya lo entiendo mejor, dijo. Así pues, lo que no es ni bueno ni malo puede no hacerse malo por la presencia del mal, como puede hacerse. Sí, ciertamente. Por consiguiente, cuando a pesar de la presencia del mal, lo que no es malo ni bueno, no se hace malo, es porque la presencia misma del mal le hace desear el bien. Pero si se ha hecho malo, la presencia del mal igualmente le separa a la vez del deseo y del amor del bien, puesto que en este caso ya no es el ser que no es ni bueno ni malo, sino que es un ser malo incapaz de amar el bien. En efecto. Conforme a esto podríamos decir que los que son ya sabios, sean dioses u hombres, no pueden amar la sabiduría, así como no pueden amarla los que a fuerza de ignorar el bien se han hecho malos, porque ni los ignorantes ni los malos aman la sabiduría. Restan aquellos que no estando absolutamente exentos ni de mal ni de ignorancia, no están sin embargo pervertidos hasta el punto de no tener conciencia de su estado, y que son aún capaces de dar razón de lo que no saben. Estos, que no son ni buenos ni malos, aman la sabiduría, mientras que los que son del todo buenos o del todo malos no pueden amarla. En efecto, hemos demostrado antes que lo contrario no es amigo de su contrario, ni lo semejante de lo semejante. ¿Lo recordarán? Perfectamente. Creo que ahora, Lisis y Menexenes, hemos descubierto más claro que nunca lo que es el amigo y lo que no lo es. Diremos pues que con relación al alma, con relación al cuerpo, por todas partes, en fin, lo que no es ni bueno ni malo es el amigo de lo que es bueno, a causa de la presencia del mal. Ambos lo confesaron y convinieron en que así era absolutamente. Yo mismo me consideré dichoso y me di por satisfecho como el cazador que asegura a su presa. Mas después, yo no sé cómo concebí una terrible sospecha de que no habíamos descubierto la verdad.
y cuando de repente y turbado dije: «Ah, Lisis y Menexenes, gran riesgo corremos de que lo dicho no sea más que un precioso sueño». «¿Por qué?», me preguntó Menexenes. «Me temo», le respondí, «que nos hemos llevado chasco en nuestros discursos sobre la amistad como sucede a los charlatanes». «¿Cómo?». «Lo vamos a ver bien pronto. ¿El que ama alguna cosa o no?». «Necesariamente alguna cosa». «¿La ama por nada y en vista de nada, o la ama por algo y en vista por alguna cosa?». «Por alguna causa, seguramente, y en vista de alguna cosa». «¿Y esta cosa en vista de la que él ama, la ama o bien no es amiga ni enemiga suya?». «No puedo seguirte», me dijo. «Tienes razón. Quizá comprenderás más fácilmente de otra manera, y yo mismo sabré también mejor lo que quiero decir. El enfermo, como ya dijimos antes, es amigo del médico, ¿no es así?». «Sí». «Si ama al médico es a causa de la enfermedad y en vista de la salud». «Sí». «Pero la enfermedad es un mal». «¿Cómo no?». «¿Y la salud es un bien o un mal? ¿O no es ni lo uno ni lo otro?». «Un bien», dijo. «Ya hemos dicho, me parece, que el cuerpo, que no es ni bueno ni malo en sí, ama la medicina a causa de la enfermedad, es decir, a causa de un mal, mientras que la medicina es un bien, y además se ama la medicina en vista de la salud, y la salud es un bien, ¿no es así?». «Sí». «¿La salud es amiga o enemiga?». «Amiga». «¿Y la enfermedad es enemiga?». «De hecho lo es». «Luego, lo que en sí no es ni malo ni bueno, ama lo que le es bueno, a causa de lo que le es malo, y en vista de lo que es bueno». «Me parece bien». «El que ama, por consiguiente, ama lo que le es amigo a causa de lo que le es enemigo». «Así parece». «Bien, pero ahora, queridos míos, tengamos cuidado de no dejarnos engañar. No insisto sobre este punto de que el amigo se ha hecho el amigo del amigo y lo semejante amigo de su semejante, por más que lo creyéramos imposible. Examinemos más bien si hay algún error en lo que acabamos de sentar. La medicina, hemos dicho, se la ama en vista de salud». «Sí». «Luego se ama la salud». «Seguramente». «¿Y si se la ama es en vista de alguna cosa?». «Sí». «De alguna cosa que también se ama para ser fieles a nuestras premisas». «Sin duda». «¿Y se amará esta cosa a su vez en vista de alguna otra que también se ame?». «Sí». Prosiguiendo así indefinidamente, es necesario que lleguemos a un principio que no suponga ninguna otra cosa amada, a un primer principio de amistad, el mismo en cuya virtud decimos que amamos todas las demás cosas». «Necesariamente». Digo ahora que es preciso tener presente que todas las demás cosas que nosotros amamos, en vista de esta primera, no nos causan ilusión, porque no son más que imágenes, mientras que ese primer principio es el único y primer bien, a decir verdad, que nosotros amamos. He aquí cómo es preciso entenderlo. Cuando se da un gran valor a una cosa, como un padre que prefiere un hijo,
por ejemplo, a todos los demás bienes, ¿no habrá otro objeto al que este padre dé también un gran valor como resultado de su amor al hijo? Si le dicen que su hijo bebió la cicuta, ¿no dará un gran valor al vino, si cree que el vino puede salvarle? Ciertamente. ¿No se lo daría también a la vasija que contenga el vino? Seguramente. ¿No hará entonces más caso de una copa de barro o de 3 medidas de vino que de su hijo? Y así es preciso decir que lo que amamos no son estas cosas que buscamos en vista de otra, sino que amamos esta cosa misma, en cuya vista ansiamos las otras cosas. Y aunque se diga que amamos al oro y el dinero, nada hay menos verdadero, porque lo que amamos es aquello en cuya vista damos valor al oro y al dinero y a otros bienes igualmente. ¿No es cierto esto? Muy cierto. Apliquemos este razonamiento a la amistad, y digamos que todas las cosas que llamamos amigas, amándolas en vista de otra cosa, no merecen este nombre. No hay más amigo que ese principio a que se refieren todas nuestras pretendidas amistades. Bien, puede suceder que así sea. Por consiguiente, el amigo verdadero jamás es amado en vista de otro amigo. Eso es cierto. He aquí lo que resulta probado. El amigo no es amado en vista de otro amigo. ¿Pero no amamos lo bueno? Me parece que sí. Lo bueno es amado a causa de lo malo. Sí, por ejemplo, de nuestros 3 géneros, lo bueno, lo malo y lo que no es malo ni bueno, no quedaran más que 2, y el tercero, el mal, llegase a desaparecer, y no atacase ni al cuerpo ni al alma, ni a ninguna de estas cosas que hemos llamado ni buenas ni malas, ¿no es cierto que lo bueno no nos serviría de nada, y que se nos haría inútil? No existiendo nada que nos perjudicase, ninguna necesidad tendríamos del socorro de lo bueno. En este concepto sería del todo evidente que a causa del mal únicamente es como nosotros buscaríamos el bien, y que no le armaríamos sino como remedio del mal, siendo el mal nuestra enfermedad, porque cuando no existe el mal, no hay necesidad de remedios. Digo pues que lo bueno es de tal naturaleza, que nosotros, que estamos entre el bien y el mal, no podemos amarle, sino a causa del mal, y que en sí mismo no es de ninguna utilidad. Me parece bien que sea así. Por lo tanto, este amigo al que se refieren todas nuestras pretendidas amistades por las cosas que amamos en vista de otra, en nada se parece a estas cosas. A estas las llamaremos amigas en vista de otra cosa amiga. Pero el amigo verdadero es de una naturaleza del todo opuesta. No existe en efecto, como ya dijimos, sino con relación a lo que es enemigo nuestro. Si este enemigo llegara a desaparecer, el amigo igualmente cesará de existir para nosotros. Yo no lo creo, por lo menos de la manera que ahora lo cuentas. Por Zeus, dije yo. Si se destruyera el mal, ¿no habría hambre, ni sed, ni ningún otro de estos apetitos? O más bien, aun cuando los hombres y los animales fueran distintos que como son hoy en día, ¿la sed no existiría sin ser dañosa? ¿O bien crees tú que la sed, el hambre y los demás apetitos quedarían los mismos no existiendo el mal? Quizá es ridículo hablar de lo que sucedería en semejante caso, ni quién puede saberlo. Pero lo seguro es que en el estado actual, la sed unas veces es un bien, otras un mal para el que la satisface. ¿No es así? En efecto.
Luego el hombre que tiene sed o que satisface cualquier otro deseo unas veces se encuentra bien, otras mal, y otras ni bien ni mal. Sí, verdaderamente. Y si el mal desapareciera, dime, ¿lo que no es naturalmente un mal debería desaparecer con él? No. Luego, los deseos que no son ni buenos ni malos subsistirían en ausencia del mal. Así me parece. Pero el que desea y el que ama puede no amar el objeto de sus deseos y de su amor. Yo no lo creo. Habría por lo tanto amistades posibles, suponiendo todos los males destruidos. Sí. Si el mal diese origen a la amistad, una vez destruido el mal, la amistad no podría existir, porque cuando la causa cesa es imposible que el efecto subsista. Es exacto. No estamos acordes en que el que ama debe amar a causa de alguna cosa, y no hemos dado por sentado que lo que en sí no es ni bueno ni malo, debe amar lo bueno a causa del mal. Sí. Con lo expuesto creo haber encontrado otra razón de amar y de ser amado. Me parece bien. Pero, en verdad, ¿el deseo será la causa de la amistad? ¿El que desea ama el objeto de sus deseos por todo el tiempo que lo desea? En este caso, todo lo que hemos dicho sobre la amistad no es más que un discurso de fantasía, como si fuera un largo poema. Podría suceder que así fuera. En efecto, el que desea, dime, ¿no desea aquello de que tiene necesidad? Sin duda. El que tiene necesidad ama aquello de que tiene necesidad. Sí. ¿Y el que tiene necesidad no es porque le falta aquello que necesita? Sí. Me parece por consiguiente que lo conveniente debe ser el objeto del amor, de la amistad y del deseo. ¿Qué dices a esto, Menexenes y Lisis? Ambos convinieron en ello. Si los dos son amigos el uno del otro, es porque existe entre ustedes una conveniencia natural. Sí, muy grande, dijeron ambos. Por lo tanto, mis queridos jóvenes, si alguno desea o ama a otro, jamás podría ni desearle, ni amarle, ni buscarle, si no encontrara entre él y el objeto de su amor alguna conveniencia o afinidad de alma, de carácter o de exterioridad. Es cierto, dijo Menexenes. Lisis guardó silencio. Amar lo que nos conviene naturalmente nos parece cosa necesaria. Sí. Y es también una necesidad el ser amado por aquel que verdadera y sinceramente me ama. Lisis y Menexenes apenas hicieron signo de asentimiento, pero Hipótales, lleno de gozo, mudaba cada instante de color. Queriendo yo poner en claro esta opinión, dije entonces: si lo conveniente difiere de lo semejante, me parece, Lisis y Menexenes, que hemos encontrado la última palabra de la amistad. Pero si lo conveniente y lo semejante resultan ser una misma cosa, no nos será fácil sustraernos a la objeción propuesta ya, de que lo semejante es inútil a lo semejante, a causa de su misma identidad. Y por otra parte, sostener que el amigo no es útil es un absurdo. Quieren, para no alucinarnos con nuestros propios discursos, que demos por concedido que lo conveniente y lo semejante son diferentes entre sí.
Sí, lo queremos. Diremos también que lo bueno conviene a todo y que lo malo no conviene a nada. O bien es preciso decir que lo bueno conviene a lo bueno, lo malo a lo malo, y lo que no es ni bueno ni malo en sí a lo que no es ni bueno ni malo. Ellos estuvieron conformes en que cada uno de estos géneros conviniese con el suyo respectivo. He aquí, mis queridos jóvenes, que hemos vuelto a las primeras opiniones sobre la amistad, las que ya hemos rechazado, porque lo injusto se hace amigo de lo injusto, como lo malo de lo malo y lo bueno de lo bueno. En efecto. ¿Pero qué? Si lo bueno y lo conveniente no son más que una misma cosa, solo lo bueno puede ser amigo de lo bueno. Seguramente. Creo que hemos refutado ya esto, ¿no se acuerdan? Nos acordamos. Entonces, ¿por qué razonar más? ¿No es claro que a nada conduce? Me limitaré, pues, como hacen los abogados hábiles en sus defensas, a resumir todo lo que hemos dicho. Si amigo no es el que ama, ni el que es amado, ni el semejante, ni el contrario, ni lo bueno ni lo malo, ni ninguna de las demás cosas a que hemos pasado revista, ¿por qué por su mucho número no puedo recordarlas todas? Si ninguna de estas cosas, repito, es el amigo, entonces nada tengo que decir. En este acto, me vino la idea de provocar a alguno de más edad, pero en el mismo momento, dirigiéndose a nosotros como demonios, los pedagogos de Lisis y Menexenes, con los hermanos de éstos, los llamaron para volver a casa, porque era ya tarde. Desde luego, todos los que estábamos allí presentes quisimos retenerlos, pero bien pronto, sin hacer aprecio de nosotros, se pusieron furiosos, y continuaron llamando a los jóvenes en su lenguaje semibárbaro, y como parecía que habían bebido con algún exceso a causa de las fiestas, y no estaban por lo tanto en disposición de escucharnos, cedimos al fin, y cortamos la conversación. Cuando se marchaban, dije a Lisis y Menexenes que nos habíamos puesto quizá en ridículo ellos y yo, viejo como ya soy, porque los que presenciaron la conversación irán diciendo que pensábamos ser amigos, y yo lo soy de ustedes, y no hemos podido descubrir lo que es el amigo. Hasta aquí la lectura de Lisis o de la amistad. Espero que la hayan disfrutado. Si fue así, dejen un like, suscríbanse, activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y si gustan, podemos quedarnos a comentar este texto. La premisa es cómo se hace un amigo, qué significa ser amigo. Y Sócrates empieza a cuestionar a Lisis, a Menexenes, alternativamente y a veces juntos. Van surgiendo diferentes premisas, como que el amigo es el que hace a uno el bien, que el amigo es deseado, si el amigo es quien ama o quien es amado, si amigo es bueno, malo, si se atraen en contrarios, si solo los buenos pueden ser amigos de los buenos y los malos de los malos. Y yo creo que desde ahí la brújula ya es muy subjetiva, pero también llama la atención el pensamiento dicotómico. El amado, el que ama, lo bueno, lo malo, siempre los criterios muy polarizados. Creo que este cuestionamiento lo hace Sócrates según su manera de pensar, y tal vez esto podría ser pensado, cuestionado desde muchos otros lugares. Lo importante no es tanto eso, sino las premisas que se llegan a tocar a lo largo del diálogo.
En lo personal, a mí lo que me llamó la atención o la idea que se planteó, más interesante, repito, a mi manera de ver, es esta cuestión de la conveniencia. Que si el amigo es simplemente una especie de vehículo para llegar a algo que se desea más allá de tener una amistad con una persona. Y creo que la amistad no va mucho en función de esa conveniencia, al menos lo que yo considero una amistad genuina. Porque desde un punto de vista psicológico, muchas veces las personas, no específicamente los amigos, pero a veces sucede que esas personas que denominamos amigos, terminan siendo solo depositarios de alguna parte de nosotros mismos. Alguna parte a lo mejor divertida, alguna parte extrovertida, alguna parte un poco revolucionaria, un poco transgresiva, cosas que a lo mejor nosotros mismos no nos permitimos y que vivimos a través del otro. O muchas veces aspectos, por ejemplo, castigadores. En la clínica a veces escucho que las personas terminan aliándose o acercándose demasiado a personas que, aunque tienen este valor o este nombre de amigos, terminan siendo ellos los que critican más, los que juzgan más, los que a lo mejor a veces nos hacen sentir mal. También me ha pasado escuchar que muchas veces el amigo es quien decide por la persona. Entonces, ese amigo a final de cuentas es el depositario de esa toma de decisión. El amigo termina siendo una especie de criterio prestado para la persona. Creo que Sócrates hablaba un poco en este sentido. A final de cuentas, tomando uno de estos ejemplos que comento, si yo no supiera qué decisión tomar, recurriría a mi amigo, le pediría consejo. Pero en el fondo yo no estoy esperando solo un consejo, no solo estoy esperando su escucha, sino que estoy esperando que me diga qué hacer. Creo que ahí sí entra esta conveniencia de la que se habla en este diálogo, porque el amigo termina siendo solo un vehículo para que yo decida algo, para que yo sepa a dónde tengo que dirigirme. Si yo me junto con personas solo para divertirme, porque a lo mejor por mí mismo me cuesta hacerlo, el amigo termina siendo ese vehículo para llegar a la fiesta, para reírme de un chiste, para tener ese ingenio que a veces me falta, cosas por el estilo. Yo sinceramente no podría decir qué es la amistad. Conozco diferentes premisas que han llegado a mí a través de la cultura, a través de mi entorno, de la sociedad que me rodea, como por ejemplo que el amigo es el que siempre te apoya, el amigo es el que siempre te acompaña, el que deja cualquier cosa para estar contigo, el que siempre se pone de tu lado en algún conflicto. Pero en realidad, en el fondo, yo no considero que eso sea la amistad, ni que éstas sean características de un verdadero amigo. Y probablemente muchos no estarán de acuerdo conmigo. De hecho, algunas personas que yo he considerado amigos a lo largo de mi vida se han enojado conmigo por no ir corriendo hacia ellos, por no dejar mis cosas para hacer algo con ellos, y a lo mejor cosas que yo considero impulsivas, cosas con las que personalmente yo no estaría de acuerdo, cosas que al final no son mi asunto. Lo cual, sin duda, muchas veces lleva a una vida solitaria. Pero creo que en lo personal yo incluiría en este cuestionamiento sobre qué es la amistad precisamente el término soledad. No solo para la amistad, sino para cualquier tipo de vínculo.
un vínculo sentimental con una pareja, con la familia incluso, porque solamente cuando uno está en soledad es cuando se puede conocer a sí mismo, cuando puede constatar qué tanto tolera esta soledad, qué tanto puede hacer en ese lugar donde no hay ningún otro. Los verdaderos deseos, los verdaderos sentimientos empiezan a aflorar. Claro que requiere, pues, muchas veces enfrentarse a la incertidumbre, sacrificar ciertas cosas, pero a mi parecer la recompensa es mucho más valiosa. Solo cuando uno aprende a estar consigo mismo, y a lo mejor no a conocerse del todo, porque eso me parece algo casi imposible, pero sí cuando uno sabe estar consigo mismo, puede vincularse de una manera más genuina con el otro, lo cual implica quizás que la conveniencia ya no está de por medio. No se trata tanto de no depender del otro. Al final la vida es vínculos de interdependencia. Creo que es algo también importante. Pero cuando uno tolera ciertas faltas en la soledad, de alguna forma se vuelve más real, y esto impide que se empiecen a dar estos juegos de proyecciones, de identificaciones proyectivas, como se les llama en la psicología o en el psicoanálisis, mejor dicho, porque ya no estás esperando a que el otro cubra esa falta que tú sientes, que tú tienes, sino más bien que ya se está con el otro simplemente porque se disfruta de su compañía, de su presencia, porque a lo mejor se admira a esa otra persona. Se le empieza a ver, quizás no totalmente como es, pero sí con menos distorsiones, que muchas veces provocamos nosotros mismos por lo que depositamos en el otro. No sé si me doy a entender, pero independientemente a esto, yo pondría este argumento sobre la mesa si alguna vez dialogara con alguien sobre lo que es la amistad. Quizás en el fondo sabemos qué es, pero no podemos ponerlo en palabras. Personalmente a veces pienso que ni siquiera vale la pena conceptualizar este tipo de cosas, porque lo que se disfruta es el vínculo, lo que se disfruta es el estar con la otra persona haciendo lo que sea, y creo que eso es lo valioso en sí de la amistad. Poder compartir y aprender del otro sin esperar nada de él, sin pedirle nada a él o ella. Hasta aquí voy a dejar los comentarios, espero que los hayan disfrutado, que tal vez haya sembrado a lo mejor algún cuestionamiento en ustedes. Si tienen alguna idea, me gustaría que la pusieran en los comentarios. Si concuerdan con algo de lo que les digo, también me gustaría saberlo. Y bueno, yo soy Roberto y para mí ha sido un placer leerles. Nos vemos.